Mi nombre es Felipe Herrera, trabajo en Develop, me está acompañando Sofía, que también trabajo en Develop, en el área de productos. Y la idea de esta charla es contarles un poco sobre cómo pueden auditar sus sistemas utilizando la combinación de GeneXus y nuestro producto de Develop Audit Plus. Primero, sobre el tema de auditoría. El concepto de auditoría puede ser un concepto muy amplio, ¿sí? Nosotros lo vamos a aplicar a lo que es auditoría en datos, en bases de datos, ¿bien? Normalmente cuando hablamos de auditoría en bases de datos hablamos de proceso de observar, o bueno, más que observar, de almacenar para después poder observar, analizar y tomar decisiones, todas las acciones que hacen los usuarios sobre los datos de un sistema. ¿Bien? Digamos, si los datos están en una base de datos, las acciones que pueden hacer los usuarios son poder insertar, hacer update y delete. Así que lo que vamos a auditar son las operaciones de insert, update y delete sobre nuestras bases de datos. Las razones de por qué es importante auditar, no quiero perder mucho tiempo, ya que en realidad eso es más un requerimiento de ustedes, o sea, son ustedes los que deberían decirme a mí, digamos, necesito auditar. Pero por resumir, los más importantes, uno es por un tema de seguridad, ¿sí? Para poder mantener los datos asegurados, digamos, para poder asegurar que no viene una persona y nos tocó datos sin que nosotros nos enteremos, sobre todo para detectar operaciones fraudulentas y, digamos, el clásico ejemplo de que me toquen el estado de la cuenta del banco. Otra razón es, por ejemplo, para tener un historial de los cambios de los productos. Y la otra, y normalmente es la más usual, por un simple hecho de normativa, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con sistemas gubernamentales, con el gobierno, o incluso cuando trabajamos con datos sensibles de los clientes, normalmente hay leyes que nos requieren que los datos estén auditados. ¿Bien? Entonces, en esos casos es importante auditar. Bueno, acabo de ser mencionado en Twitter. Bien, ¿cómo auditar en GeneXus? Tradicionalmente hay dos enfoques. El primero es el enfoque hacia la aplicación web, ¿sí? Auditar desde la capa de aplicación web. Cuando hablamos de auditar en la capa de aplicación web, nos referimos a agregar, ¿sí? A mano, todo el código necesario de llamado a procedimientos, de salvado en transacciones, en todos los lugares donde se hacen inserciones en nuestra aplicación. En GeneXus, digamos, esto sería el análogo de ir a todas las transacciones, ir y colocarlo en el before insert o after insert, el llamado de la lógica de guardado de la auditoría. ¿Bien? Esto tiene varias desventajas. Lo primero es que hay que hacerlo de forma manual, ¿no? Tenemos que ir a todas las transacciones o a todos los procedimientos donde se den de alta los datos y agregar nuestro código. Ahí, afortunadamente, nosotros en nuestro otro producto, WorkWith Plus, tenemos un módulo que ya resuelve este caso de uso. Bien, ya resuelve el caso de la auditoría a nivel de la aplicación web. Y la otra gran desventaja es que todo lo que no pasa por la aplicación web no queda auditado. ¿Sí? Si yo tengo un sistema que tiene varias capas, o sea, varias aplicaciones web, una desarrollada por mí en GeneXus 15, otra desarrollada por otra parte de la empresa en Evolution 2, otro sistema, digamos, completamente externo que no tiene nada que ver con GeneXus, y eso modifica la misma base de datos, como no pasan por mi aplicación web, todos esos datos quedan por fuera de la auditoría. Lo mismo si una persona va y entra y abre el motor de base de datos y hace una modificación, todo eso queda por fuera de la auditoría. Bien, es por eso que un poquito mejor que este enfoque está el enfoque de auditar un nivel más abajo, que es auditar directamente la capa de la base de datos. Si nosotros auditamos directo en la capa de base de datos, sin importar la fuente de donde viene el cambio, eso siempre va a quedar auditado. Y la forma tradicional de auditar a nivel de la capa de base de datos es utilizando triggers. ¿Bien? ¿Sí? Para cada tabla, un trigger que antes de insertar o después de insertar, después de una modificación, etcétera, me almacene los datos en una tabla de auditoría. Este enfoque tampoco es perfecto, digamos, tiene el problema de que tengo que ir, o sea, GeneXus no conoce el concepto de trigger, yo no puedo modelar un trigger en GeneXus. Entonces, para poder implementar esta auditoría yo tengo que ir a la base de datos y dependiendo del lenguaje del motor, tengo que ir y colocar, o sea, toda la lógica de inserción de los triggers y lo tengo que hacer para todas las tablas, ¿sí? Ahora, afortunadamente, o para cubrir este caso, es que nosotros creamos el producto Audit Plus. Audit Plus lo que hace, digamos, básicamente es eso, es generar de forma automática todos los triggers para todas las transacciones que nosotros querramos auditar. ¿Sí? Se encarga de
y además, o sea, no solo los genera, sino que se encarga del mantenimiento de la consistencia entre el modelo de datos y el modelo de los triggers. Si yo saco un atributo, Audit Plus lo va a agregar, a sacar. Si yo agrego un atributo o le cambio el tipo de dato, Audit Plus se va a encargar siempre de mantener consistente el modelo de datos con el modelo de los triggers. Audit Plus está disponible, o sea, como generamos directamente código sobre los motores, tenemos que ir habilitándolo para los distintos motores y hoy en día está disponible para los más usados en el mercado, que son MySQL, SQL Server y Postgres. Y en las últimas versiones, ya hace un par de meses, liberamos compatibilidad con Oracle, que en realidad es creo que es el número 1, y con DB2 en sus dos versiones, en la versión universal y en la versión que es para el AS400. Bien, entonces, lo que le vamos a mostrar ahora es cómo podemos hacer utilizando Audit Plus para auditar nuestros sistemas. Antes de mostrar eso, me gustaría, o sea, nosotros lo que identificamos fueron distintos casos de uso, distintos, a lo que nosotros llamamos escenarios, los cuales, o sea, queremos resolver. La mayoría de los clientes, o sea, no todos los clientes resuelven la auditoría de la misma manera, no todos los clientes tienen el mismo requerimiento de auditoría, ¿sí? A eso nosotros le llamamos escenarios y la idea es mostrarles para cada escenario cómo podemos rápidamente utilizar Audit Plus. Bien, el primer escenario, y un poco es el escenario ideal, y por eso la foto que les traje, ¿no? El escenario que todos querríamos tener, o yo por lo menos en este momento me gustaría estar en el Caribe, no sé ustedes, pero este es el escenario en el que la auditoría es completamente transparente, o sea, yo quiero un check, auditoría true, se audita todo, está todo, o sea, los datos de la auditoría están junto con los datos de mi sistema, quiero que sea completamente transparente, quiero que el producto me lo maneje todo. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos hacer para solucionar este escenario con Audit Plus. Lo primero que tenemos que ver es, tenemos que habilitar Audit Plus. Para ello vamos a ir al menú, Tools, Audit Plus, y vamos a ir al diálogo de parametrización. En este diálogo tenemos varias opciones, ¿sí?, que nos van a servir para configurar los distintos escenarios de los cuales vamos a hablar. No voy a entrar en detalle en las propiedades porque las voy a mencionar más adelante, pero si solamente damos Finish, lo que va a hacer Audit Plus va a configurar el escenario 1, que es el escenario de quiero auditar todo y que esté todo en la misma base de datos, ¿sí? Al darle continuar, digamos, lo primero que va a hacer Audit Plus va a ser agregar al AKB todos los objetos necesarios para generar la auditoría. Si ven ahí en la carpeta podemos ver que agrega unos cuantos procedimientos y transacciones. No nos olvidemos que esto está quedando, o sea, la auditoría queda registrada en una transacción, esa transacción está en GNexus, y Audit Plus obviamente se las va a crear y la va a agregar al sistema. Y lo siguiente que va a hacer Audit Plus es, como nosotros elegimos el escenario 1, el escenario de todo automático, lo siguiente que va a hacer es, va ya a generar los procedimientos de auditoría para todas las transacciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a la transacción persona, que este es un ejemplo, digamos, que ya estaba construido, vamos a ver que para esta transacción nos agregó unos procedimientos nuevos que son creados y mantenidos por Audit Plus, los cuales tienen toda la lógica de creación y de mantenimiento de los objetos de la base de datos. Sí, en particular este ejemplo está construido con SQL Server, así que lo que vemos ahí son sentencias para crear el trigger en SQL Server. ¿Sí? Bien, si en un siguiente paso nosotros diéramos F5, Audit Plus va a detectar que hubo un cambio en la configuración y va a impactar directamente la base de datos. Así que si fuéramos al SQL Server, lo que veríamos es que para esa tabla persona, lo que se agregaron fueron 3 triggers, ¿sí?, de forma automática, uno para cada operación disponible. Bien, podemos ver un poco el código, o sea, es un código bastante largo y engorroso. Lo bueno, digamos, lo bueno de esto es que no lo tienen que programar ustedes, sino que lo hace de forma automática el producto. Bien, volvamos un poco entonces a la presentación. Bien, este era el escenario un poco ideal, que normalmente no sucede. El siguiente escenario es un casito un poco más real, en el cual, bueno, no quiero que sea todo transparente. Yo quiero encargarme de parametrizar qué es lo que se audita. Yo quiero elegir qué tablas y qué atributos. ¿Por qué? Porque no me interesa auditar todo. Quiero simplemente elegir los campos más importantes para auditar. Bien, entonces veamos cómo podemos hacer para parametrizar un poco la auditoría de audit. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es seleccionar cuáles son las transacciones que queremos auditar. Para ello lo más sencillo es ir al menú opciones, audit, cambiar
las transacciones auditadas, y veremos un diálogo muy sencillo en el cual simplemente, pasando de un lado al otro, podemos seleccionar qué transacciones queremos que se auditen y cuáles no. ¿Sí? De nuevo, al dar salvar, Audit Plus se va a dar cuenta que hubo cambios en la parametrización, y va a empezar a generar los objetos. Si queremos hacer una parametrización un poquito más fina, ¿sí? Porque en este caso solo dijimos audit sí, audit no. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que querramos decir audit para insert y update, pero por ejemplo no quiero audit para delete? Para esos casos tenemos que ir a la parametrización más fina, que es a nivel de la transacción. Si vamos a la transacción persona, vamos a ver que aparecen unas nuevas propiedades, ¿sí? En las cuales yo puedo decir para cada transacción si quiero que se audite, si quiero que se audite el insert, si quiero que se audite el update o si quiero el delete. Bien, esto lo puedo hacer directo de la transacción o puedo ir, mejor aún, al diálogo de trabajar con objetos. Bien, que esto es un diálogo de GNexus. Y puedo, por ejemplo, seleccionar todas las que yo quiero y a todas al mismo tiempo asignarles, no sé, el valor de que no quiero en update. Lo otro que puedo hacer es dejarlo todo en default. Por ejemplo, si yo no, para ninguna transacción quiero auditar la eliminación, podría dejarlo todo en default e ir a las settings. Bueno, sí, reacciona, bien. Y podría configurar cuál es el comportamiento por defecto. Bien, ¿cuál es el comportamiento por defecto de audit? ¿Sí? Podría decirle que nunca genere, o que por defecto, mejor dicho, no genere en delete. Bien, así que simplemente logramos en un par de pasos configurar, parametrizar la auditoría. Volvemos a... Ahí va. Bien, el tercer escenario es un escenario un pasito más, digamos. O sea, bien, quiero parametrizar la auditoría, pero además, por un tema de seguridad o por un tema de simple separación lógica, quiero que los datos de la auditoría no queden almacenados en la misma base de datos que mi sistema principal. ¿Sí? Quiero que la auditoría esté en otro sistema porque va a tener otros permisos, otros usuarios con otros roles, no quiero que se mezclen los sistemas. Bien, para solucionar este caso, también súper sencillo, vayamos al diálogo de parametrización de Audit Plus, ¿sí? Tools Enable. Ahí vamos a ver que hay un checkbox que nos permite decir la localización de las tablas. Por defecto venía en local porque era el caso 1, el caso ideal, pero si lo ponemos en false, lo que va a hacer Audit Plus es agregarnos y generarnos todos los data views para cada una de las transacciones de audit con la información para poder accederlos de forma remota. Es más, nos va a crear, en las preferencias, un nuevo data store, ¿sí? El cual tiene la configuración de dónde va a estar alojada la tabla de auditoría. Por ejemplo, en este caso, lo voy a dejar en la misma base de datos, pero en un esquema nuevo llamado Audit Plus, pero yo podría decirle que esté en otra base distinta. ¿Bien? De nuevo, al hacer F5, Audit Plus se va a dar cuenta que el modelo cambió, que la parametrización cambió, y por lo tanto lo que va a hacer va a actualizar, se va a encargar de mantener los triggers consistentes con el modelo y con la parametrización. Bien, siguiente. Bueno, es un poco el resumen de lo que hicimos recién. Bien, el último escenario, y es el que es un poquito más complejo, un pasito más de nuevo, es no solo quiero parametrizar, no solo quiero que las tablas de auditoría estén físicamente en otro lugar, sino que ahora además quiero auditar cosas de distintas fuentes. O sea, mi sistema es un sistema distribuido. Es el clásico ejemplo de que tengo mi sistema tiene una base de datos principal, pero además tiene otras bases de datos que, no sé, son creadas o mantenidas por otros sistemas, ¿sí? GNexus o no, y yo accedo a esas bases de datos por transacciones y data views. ¿Sí? En ese caso, de nuevo, como Audit Plus, la parametrización de Audit Plus se realiza a nivel de la transacción, ese caso para Audit es completamente transparente. Audit Plus se va a dar cuenta que la transacción está asociada a un data view y a un data store, y en función de esa configuración va a acomodar los triggers para poder acceder, o sea, para poder darlos de alta en las otras bases de datos. Bien, lo otro que puede pasar es que estemos accediendo a bases de datos sin usar transacciones y data views. Por ejemplo, utilizando servicios o external objects. Sí, ese es el clásico ejemplo que ahí lo pusimos, que es el del GAM. ¿Qué pasa si quiero auditar la tabla del GAM? ¿Sí? Por ejemplo, quiero saber cuándo hay una modificación en el usuario.
Bien, en ese caso, como audit, de nuevo, es orientado a parametrizar en la transacción, lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de GNexus de ingeniería reversa. Bien, es una herramienta muy sencilla que ya viene en el IDE de GNexus, la cual nos permite seleccionar la base de datos, las tablas que queremos traer a nuestro modelo, y automáticamente GNexus nos va a generar la transacción, el data view y el data store asociado a esas tablas. Bien, una vez que logramos eso, volvemos al caso anterior, ¿no? Volvemos al caso de que es una base de datos distribuida, pero a la cual accedemos con transacciones y data views. Por lo tanto, Audit Plus la va a saber manejar. Bien, ahora, auditoría. Auditoría no es solo logs, digamos, no es solo almacenar la información. Auditoría también es cómo hago para acceder, cómo hago para poder analizar esos datos. Esos datos están ahí, yo los tengo que poder navegar, ¿sí? Acá también identificamos 3 escenarios bien básicos. El primero es, no quiero backend, o sea, no quiero una aplicación, no quiero nada que me facilite los datos, lo voy a hacer yo a mano. Me voy a sentar en la computadora y voy a hacer select from audit record. ¿No? No, bueno. No, no es la idea, ¿no? Sí, digamos, no es recomendable. El segundo ejemplo, escenario, es el escenario de, bueno, quiero que me des un backend, quiero tener un backend, quiero tener un sistema para poder navegar y analizar la auditoría, pero además lo quiero integrado a nuestro sistema. ¿Sí? Quiero que sea una opción más de nuestro menú, quiero ir navegando los productos y de repente poder cambiarme la auditoría, o quiero estar en el view de producto y poder a través del view ver los datos del historial, etc. ¿Sí? Un sistema web que esté completamente integrado con nuestro sistema. Ese es el escenario 2. Y el escenario 3 es, bueno, quiero un backend web, perdón, pero va a ser un sistema completamente aislado del mío. Yo voy a tener mi sistema de clientes que van a ver productos, facturas, etc. Y en otro lugar, publicado en otro servidor, con otros permisos, otros usuarios, voy a tener, no sé, este backend para poder navegar la auditoría. Bien, veamos entonces en Audit Plus cómo podemos hacer para modelar estos 3 escenarios. Si de nuevo todo esto se hace desde el diálogo de parametrización, ahí lo que van a ver es un campo en el cual pueden, si quieren hacer el escenario 1, obviamente no recomendable, pueden poner que no lo incluya. ¿Sí? Si quieren que el backend sea externo, le pueden poner que no lo incluya, pero lo van a incluir en el otro sistema, el del backend. Y también puede elegir el backend local, basado en nuestro pattern WorkWith Plus, o para aquellos que, digamos, cometan el error de no utilizar WorkWith Plus para sus desarrollos web. De todas formas, tenemos una versión del backend, el cual es construido con el patrón WorkWith de GNexus. Bien, obviamente en este caso vamos a elegir el backend con WorkWith Plus. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a ver un poco en acción para ver cómo se ve. Tenemos una demo ya publicada. Vamos a entrar con un usuario. Bien, y vamos a ir, este es nuestro WorkWith de personas. Vamos a agregar una persona nueva, por ejemplo, Luis Suárez. Luisito. No, ni idea de la fecha de nacimiento. Y su hobby es jugar al fútbol, ¿no? No me dejaron usar, esa era mi idea original, pero no me dejaron usar ese ejemplo. Bien, vamos a agregarle un par de mails a Luis. Primero su mail personal. No lo mostramos, perdón, pero la transacción esta de persona es una transacción con varios niveles, ¿sí? Con 2 niveles. El nivel los emails son un subnivel de la transacción persona. Bien, y vamos a agregarle un mail de trabajo. Bien, vamos a confirmar. Y veamos un poco entonces, o sea, esto, como nosotros habíamos impactado la auditoría, los triggers van a registrar el cambio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cómo se ve este cambio en Audit Plus. Bien, vamos a ver los logs de auditoría y ahí lo que vamos a ver son los distintos cambios que hicimos. En particular, vemos que hay 3 cambios nuevos hechos a la misma hora. Uno sobre la transacción producto
Y 2, sobre la transacción de email. ¿Sí? Acuérdense que email es un subnivel de la transacción persona. Bien. Si vemos además que fue realizado por el usuario Felipe, ¿bien? Si abrimos el registro, vamos a ver toda la información que está siendo auditada en este momento, en particular la fecha, el usuario de la aplicación, pero además el usuario con el que se conectó a la base de datos, la operación, la tabla y los atributos que se modificaron. ¿Sí? Si vamos al tab de atributos, vamos a ver los distintos atributos que tenía esa transacción en ese estado, y vamos a ver el valor que tenían antes y el valor que tenían después. Como esto fue una inserción, claramente no tienen valor anterior. ¿Bien? Si vamos a los niveles, vamos a ver que podemos navegar los subniveles que se crearon. En este caso se crearon 2 registros de mails. Si vamos a relacionados, acá vamos a ver todo lo que sucede en la UTL. ¿Sí? En este ejemplo, en la UTL solamente pasaron 3 cosas, pero podría tener un proceso en el cual doy de alta muchas transacciones o muchos registros. Sí, la idea es que en este tab van a quedar registrados todas las cosas que suceden en la UTL. Y por último, poder ir al historial y ver el historial de las modificaciones sobre un registro. Bien, de nuevo, en este caso, acabamos de crear el registro, o sea que el historial está vacío. No, es solamente el cabezal. Después tendrías que abrirlo para... ¿Sí? Bien. Lo que vamos a... Sí. Sí. Esto es un... Volvé a la pantalla original. Bien. O sea, eso es un shortcut, digamos, a estos 2 registros. Abrí, por ejemplo, ese. Si vas al registro del mail, ahí ves los atributos del mail que se modificaron. Bien. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a salir, a cambiar de usuario, a entrar con otro usuario. Bien. Y vamos a buscar a Luis y le vamos a modificar algún dato. Por ejemplo, el hobby. Jugar el fútbol y el tenis. Bien. Vamos a confirmar el cambio y vamos a ir al panel de auditoría a ver qué pasó. Bien, lo que observamos es que se registró un update sobre la persona Luisito. Si lo abrimos, ¿sí? Vamos a ver, anda a la parte de atributos. Vamos a ver que en este caso, como fue un update, no me aparecen todos los atributos, está filtrado por los modificados. Solo me va a mostrar, digamos, por defecto, solo me va a mostrar los atributos que cambiaron, su valor anterior y su nuevo valor. Y si vas al historial, ¿podemos hacer preguntas al final? Bien, perdón. Si vamos al historial, vamos a ver que esa persona anteriormente fue creada por otro usuario y vemos los atributos que... Sí. Bien. Vamos a... Otro caso que puede suceder es que, en este caso, los 2 cambios vinieron desde el lado de la aplicación web. Una cosa que puede pasar es que el cambio venga de otro lado. Por ejemplo, directo del SQL Server. En este caso me traje una consulta que lo que va a hacer, le va a modificar a Luis su nickname. ¿Bien? ¿Conectar? Bien. Vemos que en realidad había 3 personas que se llamaban Luis, o sea que a los 3 Luis les cambió el nickname por Lucho. Si vamos a la auditoría, vemos que en este caso tenemos 3 updates. Bien. Podemos ir por uno. Y una cosa que vamos a observar es que no se registró el usuario. Como el cambio vino desde el SQL Server directo, no hay un usuario de la aplicación. ¿Bien? De todas maneras, lo que sí tenemos es la información del usuario del SQL Server que se usó para conectarse, que en este caso es el mío. Ahora, auditoría no solo es almacenamiento de datos, no solo es poder navegar los logs, sino que también es poder observar los cambios a más alto nivel para poder tomar decisiones. Entonces, en ese camino es que nosotros en Audit Plus lo que brindamos es un dashboard en el cual mostramos algunos indicadores de uso, ¿sí? de las tablas. ¿Sí? En este caso, o sea, estos indicadores son de ejemplo, obviamente ustedes podrían crear sus propios indicadores. En este caso lo que estamos mostrando arriba es una tabla con el historial de los cambios. Abajo a la izquierda los usuarios que más
que más cambios hacen sobre las tablas. Y abajo a la derecha, cuáles son las tablas más modificadas. Claramente la más modificada es persona, porque es la que usamos siempre en las demos. Bien, volviendo entonces a la presentación. Bien, en resumen nomás, algunos de los pilares de Audit Plus. Lo primero lo vimos, es muy fácil de usar, es muy rápido, ¿sí? Con 2 clics o 3 clics o un check y ¿sí? Logramos resolver los distintos escenarios que planteamos. Después, como los triggers los genera automáticos y los mantiene siempre en función de la información de la transacción, eso hace que los triggers siempre sean consistentes con el modelo de datos. Bien, consistentes con el modelo y además consistentes entre sí ante los cambios. Imagínense que ustedes tuvieran que ir y hacer un cambio en la auditoría de forma manual, tendrían que ir y buscar todos los triggers, ¿sí? Audit Plus lo hace de forma automática. Estos últimos 2 puntos van directamente relacionados con el tema de la productividad. Bien, ¿sí? Poder hacer las cosas más rápidas y evitar errores gracias a la consistencia hace que podamos incluir nuestra auditoría en nuestros sistemas de forma mucho más productiva, sobre todo comparando contra hacerlo de forma manual. Y el último punto que más me gustaría hacer hincapié es en el tema de la integración. Estar parados en nuestros productos, Workgrid Plus, para aquellos que no cometían el error, ¿no? Estar parados en nuestros productos Workgrid Plus y Audit Plus nos permite utilizar la potencia, la robustez de esos productos para generar backends más vistosos y que siempre van a ir evolucionando con las últimas tendencias. Por último, comentarles algunas de las novedades en las que estamos trabajando. Les hablaba del backend mobile. Estamos trabajando en liberar una versión del backend mobile basado en Smart Devices Plus. Este backend en realidad va a ser un poquito más orientado a toma de decisiones y no tanto a navegación de datos, ¿sí? Más indicadores, más gráficos. Y la idea es que tenga una forma de configurar alertas o notificaciones ante determinados eventos. Bien, también estamos trabajando en nuevos motores, en particular estamos por liberar el motor para Informix. Y el otro gran punto en el que queremos trabajar es en mejorar la visualización de datos, sobre todo lo que es en integración con Workgrid Plus, poder navegar desde el registro del view de una persona, poder navegar hacia la auditoría, ¿sí? Tenerlo todo integrado con mayor integración. Y también estamos trabajando en que en integrar el objeto query para poder hacer mejores consultas y para poder aprovechar la potencia de Query Viewer en nuestros dashboards. ¿Bien? Bien, por último, esta PPT es repetida, presentarles a nuestro equipo, el equipo que está atrás de los productos, ahí me incluyo y Sofía. Este es el equipo que se encarga de estar siempre evolucionando y creando nuevos productos, y es el equipo que se encarga del soporte. Y bueno, hablando de soporte, algunos números que nos gusta siempre compartir sobre nuestro soporte. En particular, me gustaría destacar que el 60% de las consultas que recibimos son siempre respondidas en menos de 4 horas. Bien, por último, y ya los dejo, me gustaría invitarlos a que descarguen la versión trial. La misma la pueden bajar del market o la pueden incluso bajar de nuestro Download Center. Y invitarlos nada más a los que quieran conversar mano a mano con nosotros, ya sea por Audit, por Workgrid Plus o por Smart Devices Plus, hoy a las 5, ¿sí? Café con el equipo de Develop. Y mañana a las 11, una charla de un compañero, Eduardo, ¿sí? Que les va a contar un caso de éxito de un proyecto muy grande que se realizó utilizando nuestros productos, en particular creo que Workgrid Plus y Audit Plus. Bien, muchas gracias.